Querido oyente, querida oyente, bienvenido a un viaje que va a transformar la manera en que te entiendes a ti mismo, a tu historia y a todo lo que has vivido hasta este momento. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho antes. ¿Sabes exactamente cómo fue tu nacimiento? ¿Conoces los detalles de ese momento crucial en el que llegaste a este mundo? ¿Fue un parto natural o una cesárea? ¿Llegaste antes de tiempo o te hiciste esperar? ¿Venías con el cordón enredado en el cuello? ¿Necesitaron usar forceps o ventosas para ayudarte a salir? Tal vez nunca te hayas detenido a pensar que esas primeras horas y minutos de tu existencia fuera del vientre materno podrían estar determinando, en este mismo instante, la manera en que enfrentas los desafíos de la vida, cómo te relacionas con el dinero, cómo vives el amor, qué tipo de trabajos eliges, qué miedos te paralizan y qué patrones repites una y otra vez sin entender por qué. Déjame contarte la historia de Mariana. Mariana llegó a consulta con 42 años y una sensación que la acompañaba desde que tenía memoria. Ella lo describía así: Doctor, siento que no puedo terminar nada de lo que empiezo. Tengo 1000 ideas brillantes, empiezo proyectos con mucha energía, todo va bien al principio, pero siempre, algo pasa que me impide llegar al final. Es como si existiera una fuerza invisible que me detiene justo cuando estoy por conseguirlo. Mariana había intentado de todo. Había probado terapias convencionales, había leído libros de autoayuda, había hecho cursos de productividad, había trabajado su autoestima. Nada funcionaba. El patrón seguía repitiéndose en su vida profesional, en sus relaciones de pareja, en sus proyectos personales. Siempre el mismo ciclo: entusiasmo inicial, desarrollo prometedor y bloqueo final. Cuando le pregunté sobre su nacimiento, Mariana se quedó pensativa. Llamó a su madre esa misma noche y lo que descubrió le cambió la vida. Su madre le contó que el embarazo había transcurrido de manera perfecta, que cuando llegó el momento del parto, todo comenzó muy bien. Las contracciones eran regulares, la dilatación avanzaba según lo esperado, pero en la fase final, justo cuando Mariana debía atravesar el canal de parto para nacer, algo se complicó. El parto se bloqueó, hubo sufrimiento fetal. Los médicos tuvieron que intervenir de urgencia con una cesárea porque si el parto hubiera continuado de manera natural, Mariana probablemente habría muerto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El inconsciente de Mariana había grabado una información crucial durante esos minutos dramáticos. Si llego al final, si concluyo el proceso, me muero. Para su cerebro primitivo, para su parte más arcaica, terminar las cosas significaba peligro de muerte. Y durante 42 años, esa programación había estado funcionando en automático, saboteando cada proyecto, cada relación, cada sueño que Mariana intentaba llevar a su conclusión. Cuando Mariana comprendió esto, cuando pudo conectar esos patrones repetitivos con su experiencia de nacimiento, algo profundo comenzó a moverse en su interior. No fue magia, fue conciencia. Fue entender que no estaba rota, que no era incapaz, que no tenía un defecto de fábrica. Simplemente, su sistema nervioso estaba ejecutando un programa de supervivencia que ya no le servía. La historia de Mariana no es única. A lo largo de más de 2 décadas de investigación clínica, el Dr. Salomon Selam, médico francés especializado en psicosomática clínica y creador del concepto del proyecto sentido, ha documentado cientos de casos similares. Casos donde la forma en que una persona llegó al mundo está directamente relacionada con los patrones que repite en su vida adulta. Y aquí viene lo más importante, querido oyente. Tú también tienes un código de nacimiento. Tú también fuiste programado durante esos primeros minutos de vida extrauterina.
y comprender esa programación puede ser la llave que estabas buscando para desbloquear áreas de tu vida que hasta ahora parecían imposibles de cambiar. En las próximas horas vamos a explorar juntos este territorio fascinante. Vas a aprender cómo cada tipo de nacimiento genera patrones específicos en la personalidad, en las relaciones, en la economía, en la salud y en la manera de enfrentar la vida. Vas a descubrir cuáles son tus propias programaciones inconscientes y, lo más importante, vas a recibir herramientas concretas para empezar a transformarlas. Pero antes de continuar, necesito hacerte una advertencia importante. Lo que vas a escuchar en este audiolibro no pretende sustituir ningún tipo de acompañamiento profesional. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que necesitas apoyo terapéutico, por favor, busca ayuda de un profesional calificado. Este material es informativo y busca despertar tu conciencia, pero el trabajo profundo de sanación generalmente requiere acompañamiento especializado. También quiero pedirte algo. Mantén una mente abierta, pero también un sano escepticismo. No te pido que creas ciegamente todo lo que vas a escuchar. Te invito a que lo pruebes, a que lo observes en tu propia vida, a que hagas las conexiones por ti mismo. La verdadera sanación no viene de adoptar creencias externas, sino de descubrir verdades internas. Ahora sí, comencemos este viaje. Y si en este momento te estás preguntando qué patrones familiares reconoces en tu propia vida, te invito a que lo compartas en los comentarios. Escribir esa reflexión puede ser el primer paso de tu proceso de toma de conciencia. Escribe: el patrón que reconozco en mi vida es, y completa la frase con honestidad. Al hacerlo, estarás abriendo una puerta hacia tu propio inconsciente. Capítulo 1. ¿Qué es el proyecto sentido? Para comprender cómo nuestro nacimiento nos programa, primero necesitamos entender un concepto fundamental desarrollado por el Dr. Salomon Selam y otros investigadores de la psicosomática clínica, el proyecto sentido. El proyecto sentido es la información que llevamos grabada en nuestro inconsciente desde el momento de la concepción hasta aproximadamente los 3 primeros años de vida. Durante este periodo, el ser humano es como una esponja emocional. Todo lo que la madre siente, piensa y experimenta queda registrado en el sistema nervioso del bebé que se está formando. Imagina por un momento que tu inconsciente es como un disco duro de computadora. Durante los 9 meses de gestación, el parto y los primeros años de vida, ese disco duro está siendo programado constantemente. Cada emoción de la madre, cada conflicto familiar, cada palabra dicha y cada silencio guardado quedan registrados como información que después va a condicionar la manera en que funcionamos. El Dr. Salomon Selam lo explica de una manera muy clara. Mi madre habla español, yo hablo español. Mi madre habla éxito social, yo hablo éxito social. Mi madre habla dolor mental enorme, yo hablo psiquiatría. Lo que él quiere decir es que heredamos no solo el idioma de nuestra madre, sino también sus patrones emocionales, sus miedos, sus conflictos no resueltos. Pero aquí viene la parte más revolucionaria de esta teoría. El hijo no es un accidente biológico. El hijo es la solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres. Esto significa que fuimos concebidos con un propósito, aunque ese propósito sea completamente inconsciente para nuestros padres y para nosotros mismos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay mujeres que desean con todas sus fuerzas tener un hijo y no lo logran,
mientras que otras que no quieren quedar embarazadas lo consiguen sin esfuerzo? Según el Dr. Selam, existe algo más fuerte que el deseo consciente. Existe una necesidad inconsciente del sistema familiar que determina cuándo y cómo llegan los hijos. Cada uno de nosotros vino a este mundo con una misión, aunque no seamos conscientes de ella. Esa misión puede ser reparar un conflicto familiar no resuelto, ocupar el lugar de alguien que ya no está, traer equilibrio a un sistema desequilibrado o cumplir expectativas que nuestros padres no pudieron cumplir por sí mismos. El problema surge cuando esa misión inconsciente entra en conflicto con nuestros deseos conscientes. Cuando lo que queremos hacer con nuestra vida choca con lo que fuimos programados para hacer, aparecen los síntomas: enfermedades físicas, bloqueos emocionales, fracasos recurrentes, relaciones tóxicas, problemas económicos. Y ahora llegamos al punto central de este audiolibro, uno de los momentos más determinantes de toda esa programación inconsciente es el nacimiento. El parto es el primer gran desafío que enfrentamos como seres humanos autónomos. Es nuestra primera experiencia de transición, de paso de un mundo a otro, de separación de la madre, y la manera en que atravesamos ese umbral va a condicionar la manera en que atravesamos todos los umbrales posteriores de nuestra vida. El Dr. Selam lo resume en una frase poderosa: dime cómo naciste y te diré quién eres. Capítulo 2. La memoria del nacimiento. Probablemente estés pensando, pero yo no recuerdo nada de mi nacimiento. ¿Cómo puede algo que no recuerdo estar afectando mi vida actual? Esta es una pregunta muy válida y merece una respuesta clara. El hecho de que no tengamos recuerdos conscientes de nuestro nacimiento no significa que esa experiencia no haya quedado grabada en alguna parte de nuestro ser. La memoria no es solo cognitiva, existe también una memoria corporal, una memoria emocional, una memoria celular. Piensa en esto. Un bebé recién nacido no tiene lenguaje, no tiene pensamiento abstracto, no tiene la capacidad de crear recuerdos narrativos como los que tenemos de adultos. Sin embargo, ese bebé siente, percibe, experimenta. Y todo lo que siente, percibe y experimenta queda registrado en su sistema nervioso. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro del bebé está extraordinariamente activo durante el nacimiento. Las experiencias de esos primeros momentos crean conexiones neuronales que van a influir en el desarrollo posterior. El estrés experimentado durante un parto difícil, por ejemplo, puede alterar la manera en que el sistema nervioso responde al estrés durante toda la vida. Pero hay algo más profundo que la mera neurología. Existe un nivel de memoria que va más allá del cerebro físico. Los investigadores de la psicosomática clínica hablan de la memoria del inconsciente biológico. Este inconsciente no piensa en palabras, no razona, no analiza. Funciona a través de sensaciones, emociones y programas automáticos de supervivencia. Para el inconsciente biológico, todo lo que ocurrió durante el nacimiento es información vital. Si durante el parto hubo peligro, el inconsciente registra: el mundo es peligroso. Si durante el parto alguien tuvo que intervenir para salvarnos, el inconsciente registra: no puedo hacer las cosas solo, necesito que otros me ayuden. Si durante el parto nos sentimos atrapados, el inconsciente registra: estar atrapado es parte de la vida. Estas programaciones no son racionales. No pueden ser cambiadas simplemente con fuerza de voluntad o pensamiento positivo. Están grabadas a un nivel tan profundo que operan de manera automática fuera de nuestra conciencia. ¿Te ha pasado alguna vez que reaccionas de manera desproporcionada ante una situación que objetivamente no amerita esa reacción? ¿Te has encontrado repitiendo patrones de comportamiento que sabes que no te convienen, pero que pareces incapaz de cambiar?
¿Has sentido miedos o ansiedades que no puedes explicar racionalmente? Todo eso puede estar conectado con tu experiencia de nacimiento. No siempre, por supuesto. Hay muchas capas de programación en el ser humano y el nacimiento es solo una de ellas. Pero es una capa fundamental, una capa fundacional sobre la cual se construyen muchas otras experiencias posteriores. La buena noticia es que aunque no podamos recordar conscientemente nuestro nacimiento, sí podemos acceder a esa información a través de otros medios. Podemos preguntarle a nuestra madre o a quienes estuvieron presentes cómo fue el parto. Podemos observar nuestros propios patrones de comportamiento y rastrear sus posibles orígenes. Podemos trabajar con terapeutas especializados que nos ayuden a acceder a esas memorias preverbales. Y sobre todo, podemos tomar conciencia. El simple hecho de entender que existe una conexión entre nuestra forma de nacer y nuestra forma de vivir ya es transformador. La conciencia es el primer paso hacia la liberación. Capítulo 3. El parto como primera prueba de vida. Ahora quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Quiero que te pongas por un momento en el lugar de ese ser que eras hace muchos años, flotando en el líquido amniótico del vientre materno. Durante 9 meses aproximadamente, has estado en el lugar más seguro del universo. Flotas en un medio tibio, oscuro, acogedor. No necesitas respirar porque el oxígeno te llega a través del cordón umbilical. No necesitas comer porque los nutrientes fluyen hacia ti automáticamente. No conoces el frío ni el hambre. Los sonidos del mundo exterior te llegan amortiguados, como un murmullo lejano. El latido del corazón de tu madre es la música constante que acompaña tu existencia. Y de pronto, un día, algo cambia. Las paredes que te contenían empiezan a contraerse. El espacio se vuelve apretado. Eres empujado hacia abajo, hacia un canal estrecho. Todo tu mundo conocido desaparece. Por primera vez en tu existencia, experimentas presión, esfuerzo, incomodidad. No sabes qué está pasando. No sabes que hay un mundo afuera esperándote. Solo sabes que el paraíso que conocías se está transformando en algo completamente diferente. El parto es literalmente el viaje más peligroso y transformador que haremos en toda nuestra vida. En términos objetivos, pasar del útero al mundo exterior es exponerse a una cantidad de cambios que ningún otro momento de la vida iguala. Pasamos de un medio líquido a un medio gaseoso. Pasamos de recibir oxígeno a través del cordón a tener que respirar por nosotros mismos. Pasamos de una temperatura constante a tener que regular nuestra propia temperatura. Pasamos de la oscuridad a la luz, del silencio amortiguado a los sonidos directos, del contacto permanente con la madre a la separación física. Es una muerte y un renacimiento simultáneos. Morimos como fetos y nacemos como bebés. Morimos como seres acuáticos y nacemos como seres terrestres. Morimos como seres dependientes del cuerpo materno y nacemos como seres con un cuerpo propio. Y la manera en que atravesamos esa transición va a determinar la manera en que atravesamos todas las transiciones posteriores de nuestra vida. Cambiar de trabajo, terminar una relación, empezar un proyecto nuevo, enfrentar una crisis. Todos estos momentos activan de alguna manera la memoria de ese primer paso, de ese primer umbral, de ese primer nacimiento. El Dr. Selam y sus colegas han identificado patrones muy específicos que se repiten en las personas según cómo fue su nacimiento. Y eso es lo que vamos a explorar en profundidad a lo largo de este audiolibro. Pero antes de entrar en los tipos específicos de nacimiento, quiero dejarte una reflexión. El parto, por difícil que haya sido, fue exitoso en tu caso. Estás aquí, sobreviviste,
llegaste al mundo. Eso significa que, a pesar de todo, tienes dentro de ti la fuerza necesaria para atravesar los umbrales de la vida. Quizás esa fuerza esté dormida, quizás esté bloqueada, pero existe, y tomar conciencia de tu historia de nacimiento puede ser el primer paso para despertar esa fuerza y usarla conscientemente. Segunda parte: los tipos de nacimiento y sus patrones. Capítulo 4. El parto natural y fluido. Comencemos por el tipo de nacimiento que podríamos considerar como referencia: el parto natural sin complicaciones, donde todo fluye según el ritmo biológico esperado. En este tipo de parto, las contracciones comienzan de manera espontánea cuando el bebé está listo para nacer. La dilatación avanza gradualmente. El bebé desciende por el canal de parto a su propio ritmo. La madre empuja cuando siente la necesidad de hacerlo. El bebé emerge al mundo, respira por primera vez, es colocado sobre el pecho de su madre. El cordón umbilical es cortado cuando deja de latir. Todo el proceso ocurre de manera orgánica, sin intervenciones externas. Las personas que nacieron de esta manera tienden a desarrollar ciertas características. Generalmente tienen una relación más fluida con los procesos de la vida. Confían en que las cosas van a desarrollarse a su debido tiempo. No sienten tanta urgencia ni tanta ansiedad ante los cambios. Tienen la sensación básica de que el mundo es un lugar seguro donde pueden desplegarse. Por supuesto, esto no significa que alguien que nació con un parto natural no tenga problemas en la vida. Hay muchos otros factores que influyen en nuestra personalidad y nuestros patrones. Pero si solo consideramos la variable del nacimiento, el parto natural y fluido proporciona una base de seguridad que facilita el resto del desarrollo. Estas personas suelen iniciar proyectos con calma, desarrollarlos paso a paso y llevarlos a término sin grandes dramas. En las relaciones de pareja pueden comprometerse y atravesar las distintas etapas de la relación sin sentir que están perdiendo su libertad o su identidad. Económicamente, tienden a generar recursos de manera estable, sin grandes picos ni grandes caídas. Sin embargo, hay un matiz importante: el parto natural no garantiza que no hayan existido otros conflictos durante el embarazo o los primeros años de vida. Una persona puede haber nacido de manera fluida, pero haber sido concebida en un momento de conflicto para los padres, o haber vivido situaciones traumáticas en la primera infancia. Por eso, es importante mirar el panorama completo del proyecto sentido, no solo el momento del nacimiento. Capítulo 5. El parto prematuro. Ahora entremos en los tipos de nacimiento que presentan alguna particularidad. Comenzamos con el nacimiento prematuro, es decir, cuando el bebé llega al mundo antes de las 37 semanas de gestación. ¿Qué le ocurre a un bebé que nace antes de tiempo? Literalmente, llega a un mundo para el cual todavía no está completamente preparado. Sus pulmones pueden no estar totalmente desarrollados. Su sistema de regulación de temperatura es inmaduro. Puede necesitar asistencia médica intensiva para sobrevivir. En muchos casos, es separado inmediatamente de su madre y colocado en una incubadora. Desde el punto de vista del inconsciente biológico, el bebé prematuro ha tenido que abandonar su refugio antes de sentirse listo para hacerlo. Es como si lo hubieran expulsado del paraíso antes de tiempo. Esta experiencia puede generar varios patrones que se manifiestan en la vida adulta. Uno de los patrones más comunes en personas nacidas prematuramente es la sensación de no estar preparados. Aunque tengan todas las capacidades necesarias para hacer algo, sienten que todavía no es el momento, que les falta algo, que necesitan más preparación. Esto puede manifestarse como procrastinación, como dificultad para dar el paso hacia la acción, como quedarse eternamente en la fase de preparación
sin llegar nunca a ejecutar. Otro patrón frecuente es la urgencia. Si el bebé tuvo que nacer de manera apresurada, quizás por una emergencia médica o un conflicto de la madre que hizo que quisiera terminar el embarazo lo antes posible, esa urgencia queda grabada. De adultos, estas personas pueden sentir que todo tiene que hacerse rápido, que no hay tiempo que perder, que siempre están corriendo contra reloj. La relación con el tiempo en general suele estar afectada. Pueden ser personas que llegan siempre antes a las citas, que se adelantan a los acontecimientos, que quieren que las cosas sucedan más rápido de lo que naturalmente ocurrirían. O, por el contrario, pueden desarrollar el patrón opuesto, llegar siempre tarde como una forma inconsciente de resistirse a esa urgencia original. En las relaciones de pareja, las personas que nacieron prematuramente pueden tener dificultades para madurar emocionalmente. Es como si una parte de ellos siguiera siendo ese bebé que no terminó de desarrollarse en el vientre. Pueden ser muy dependientes de su pareja o, por el contrario, evitar el compromiso por miedo a no estar preparados para él. Económicamente, puede haber una sensación de que los recursos nunca llegan a tiempo, de que siempre hay urgencia financiera, de que no se puede ahorrar porque siempre surge algo urgente que requiere el dinero. En cuanto a la salud, las personas nacidas prematuramente a veces desarrollan problemas relacionados con los órganos que no estuvieron completamente desarrollados al nacer. También pueden ser más vulnerables al estrés, ya que su sistema nervioso tuvo que madurar en condiciones no óptimas. Ahora bien, ¿qué puede hacer una persona nacida prematuramente para sanar estos patrones? El primer paso, como siempre, es la conciencia. Entender de dónde vienen estas sensaciones de urgencia, de no estar preparado, de necesitar que las cosas sucedan rápido. El segundo paso es darse permiso para ir más lento, para tomarse el tiempo necesario, para confiar en que está bien esperar hasta sentirse listo. También puede ser sanador trabajar simbólicamente con esa experiencia de nacimiento. Algunas terapias utilizan la visualización guiada para que la persona reviva su nacimiento de una manera diferente, imaginando que llega al mundo en el momento perfecto, completamente preparada, recibida con amor. Aunque no podamos cambiar lo que ocurrió, podemos darle a nuestro inconsciente una nueva narrativa que le permita soltar los patrones antiguos. Capítulo 6. El parto tardío o postérmino. En el extremo opuesto del nacimiento prematuro, encontramos el parto tardío o postérmino, cuando el bebé permanece en el útero más allá de las 40 semanas de gestación. ¿Qué está ocurriendo cuando un bebé se resiste a nacer? Desde el punto de vista de la biodescodificación, el bebé está captando que el mundo exterior es peligroso. Puede haber conflictos en la familia que esperan el nacimiento, puede haber miedo en la madre respecto al parto, puede haber una historia familiar de muertes durante el nacimiento que el bebé está tratando de evitar. El mensaje inconsciente es: afuera es peligroso, mejor me quedo donde estoy. Las personas que nacieron después de término suelen desarrollar patrones relacionados con la dificultad para dar el paso, para lanzarse, para abandonar zonas de confort. Son personas que pueden quedarse mucho tiempo en situaciones que ya no les sirven, trabajos que no les gustan, relaciones que ya no funcionan, ciudades donde no quieren estar. Hay una tendencia a la pereza o a la lentitud. No es que sean incapaces de hacer las cosas, sino que les cuesta mucho arrancar. Necesitan mucho impulso externo para moverse. Una vez que empiezan, pueden funcionar muy bien, pero el inicio es siempre lo más difícil. En las relaciones de pareja, pueden tardar mucho en comprometerse. Alargan los noviazgos, posponen la convivencia, evitan dar pasos que impliquen cambio. Necesitan sentirse muy seguros antes de moverse.
Económicamente, pueden ser personas que no se animan a pedir aumentos de sueldo, a emprender, a invertir. Prefieren la seguridad de lo conocido, aunque eso signifique ganar menos o tener menos oportunidades. Una metáfora que puede ayudar a entender este patrón es la del pajarito que tiene miedo de abandonar el nido. El nido ya le queda pequeño, ya no es cómodo, pero la idea de saltar al vacío y tener que volar le resulta aterradora. Entonces se queda ahí, apretado, incómodo, pero sin animarse a dar el salto. El trabajo sanador para estas personas implica, en primer lugar, reconocer este patrón, darse cuenta de cuántas veces en la vida han pospuesto decisiones, han evitado cambios, se han quedado donde ya no querían estar. Y luego, con compasión hacia sí mismos, comenzar a dar pequeños pasos. No se trata de saltar al vacío de golpe, sino de ir ampliando poco a poco la zona de confort, de ir demostrándole al inconsciente que es seguro moverse, que el mundo exterior no es tan peligroso como parecía. Capítulo 7. El parto inducido o provocado. Pasemos ahora a analizar el parto inducido, que es cuando el trabajo de parto no comienza de manera espontánea, sino que es provocado mediante intervención médica, ya sea rompiendo artificialmente la bolsa amniótica o administrando medicamentos que estimulan las contracciones. Desde la perspectiva del bebé, la experiencia es esta. Él no estaba listo para nacer, pero algo externo lo obligó a comenzar el proceso. No fue su impulso, no fue su ritmo, no fue su decisión. Alguien de afuera decidió que era el momento y él tuvo que adaptarse. Este patrón de experiencia inicial tiende a repetirse de múltiples maneras en la vida adulta. Las personas nacidas mediante parto inducido frecuentemente tienen dificultad para iniciar cosas por sí mismas. Esperan que alguien más tome la iniciativa, que alguien más dé el primer paso, que alguien más les diga qué hacer y cuándo hacerlo. Es como si necesitaran un empujón externo para ponerse en movimiento. Pueden ser muy buenos ejecutando tareas una vez que alguien les indica qué hacer, pero les cuesta enormemente generar la iniciativa propia. En las relaciones de pareja, este patrón se manifiesta de maneras muy claras. No suelen ser ellos quienes eligen a sus parejas, sino que son elegidos. Esperan que la otra persona dé el primer paso, que la otra persona proponga, que la otra persona lleve la iniciativa. Y una vez en la relación, pueden sentirse atrapados porque no fue realmente su elección entrar. Hay una tendencia a resentir la inducción mientras al mismo tiempo dependen de ella. Es decir, necesitan que otros les digan qué hacer, pero al mismo tiempo les molesta que les digan qué hacer. Este conflicto interno puede generar mucha frustración y relaciones de dependencia a resentimiento. En el ámbito laboral, pueden quedarse en trabajos donde no están felices simplemente porque no logran activar la iniciativa necesaria para buscar algo mejor. Necesitan que los despidan para moverse, que la empresa cierre, que ocurra algo externo que los obligue a cambiar. Económicamente, pueden esperar que otros resuelvan sus problemas financieros, que la pareja gane dinero, que la familia ayude, que llegue una herencia, que el gobierno proporcione subsidios. Les cuesta asumir la responsabilidad de generar sus propios recursos. Un síntoma físico que a veces acompaña este patrón es la dificultad para levantarse de la cama por las mañanas. Hay una resistencia a iniciar el día, una necesidad de que algo externo, una alarma muy fuerte, otra persona que los despierte, los obligue a arrancar. El camino de sanación para estas personas pasa por recuperar el poder personal. Empezar a tomar pequeñas decisiones por sí mismos, sin esperar aprobación ni empujón externo. Decir, yo elijo, en lugar de me eligieron. Iniciar proyectos, aunque sean pequeños,
solo por el gusto de experimentar el poder de la propia iniciativa. Con el tiempo, el inconsciente va recibiendo el mensaje de que es seguro y posible moverse por impulso propio. Capítulo 8. El parto bloqueado y la cesárea de urgencia. Llegamos ahora a uno de los tipos de nacimiento que más patrones claros genera: el parto que comienza de manera natural, pero se bloquea en algún punto, requiriendo intervención de emergencia, generalmente una cesárea de urgencia. Esta fue la experiencia de Mariana, la mujer que mencioné al inicio de este audiolibro. Todo va bien, las contracciones avanzan, la dilatación progresa, el bebé comienza a descender por el canal de parto. Pero en algún momento del proceso, algo se detiene. El bebé no puede avanzar. Hay sufrimiento fetal. Los médicos detectan que el parto natural ya no es posible y deben intervenir de emergencia para salvar al bebé y a la madre. ¿Qué graba el inconsciente del bebé en esta situación? Un mensaje muy poderoso. Si llego al final, si completo el proceso, me muero. O quizás, yo solo no puedo, necesito que alguien venga a rescatarme. Las personas que nacieron de esta manera desarrollan un patrón muy característico. Son excelentes para empezar proyectos, buenos para desarrollarlos, pero tienen una dificultad enorme para concluirlos. Siempre ocurre algo al final que les impide cerrar el ciclo. Pueden escribir novelas que nunca terminan, empezar negocios que nunca despegan completamente, tener noviazgos largos que nunca llegan al compromiso final. La frase clave es: si concluyo, me muero. Y aunque conscientemente no la piensan, su inconsciente la ejecuta fielmente. En las relaciones de pareja, pueden sabotear la relación justo cuando está a punto de consolidarse. Generan conflictos antes del matrimonio, antes de comprar casa juntos, antes de tener hijos. Es como si una parte de ellos tuviera pánico al compromiso final. Económicamente, pueden ganar dinero, pero les cuesta mucho concretar inversiones, cerrar negocios, cobrar lo que les deben. Siempre hay algo que queda pendiente, algo que no se termina de resolver. En la salud, pueden tener problemas con procesos que no se completan, digestiones incompletas, ciclos hormonales irregulares, curaciones que se estancan. Otro patrón común en estas personas es la tendencia a depender de rescatadores externos. Así como necesitaron que el médico interviniera para sacarlos del útero, en la vida adulta esperan que alguien venga a resolverles los problemas, a sacarlos de las situaciones difíciles, a completar lo que ellos no pueden completar. El trabajo sanador para estas personas es múltiple. Por un lado, necesitan reconocer el patrón y entender de dónde viene. Por otro lado, necesitan empezar a practicar el cierre de ciclos de manera consciente. Empezar con cosas pequeñas, terminar un libro, acabar un proyecto doméstico, cerrar conversaciones pendientes. Cada pequeño cierre de ciclo le envía al inconsciente el mensaje: puedo completar cosas y no me muero. También es muy poderoso trabajar con la visualización del nacimiento. Imaginar que el parto se completa de manera natural, que el bebé atraviesa el canal de parto por sí mismo, que llega al mundo por su propia fuerza. Esto puede reprogramar la memoria celular y permitir que los cierres de ciclo se vuelvan más fluidos. Capítulo 9. La cesárea programada. La cesárea programada es diferente de la cesárea de urgencia. Aquí no hubo intento de parto natural que se bloqueara. Desde antes del nacimiento, se decidió que el bebé nacería por cesárea, ya sea por razones médicas, por comodidad o por miedo de la madre al parto vaginal. ¿Qué ocurre cuando un bebé no atraviesa el canal de parto? Se pierde una experiencia fundamental. El paso por el canal de parto no es solo un medio de transporte del útero al mundo exterior. Es un proceso que prepara al bebé para la vida fuera del útero.
Las contracciones comprimen el cuerpo del bebé, ayudando a expulsar el líquido de los pulmones. El paso por el canal estimula el sistema nervioso. La presión activa reflejos importantes. Es, en cierto sentido, la primera prueba de esfuerzo que enfrenta el ser humano. Los bebés nacidos por cesárea programada no pasan por esta prueba. Son extraídos directamente del vientre materno sin haber tenido que esforzarse, sin haber atravesado el umbral por sí mismos. Esto puede generar varios patrones. Uno de los más comunes es la sensación de que no he nacido realmente. Puede haber una dificultad para sentirse completamente vivos, completamente presentes en el mundo, como si una parte de ellos siguiera todavía en el útero, sin haber hecho la transición completa. Otro patrón frecuente es la dificultad para luchar, para esforzarse, para atravesar obstáculos. Si el nacimiento fue sin esfuerzo, la vida también debería ser sin esfuerzo, piensa el inconsciente. Cuando aparecen dificultades, estas personas pueden sentirse muy abrumadas, más de lo que la situación objetivamente amerita. Puede haber también una dependencia de que otros resuelvan las cosas. Así como el médico los sacó del útero, esperan que otras figuras de autoridad los saquen de las situaciones difíciles. En las relaciones de pareja, pueden tener dificultad para establecer sus propios límites, para defender su territorio, para decir que no. Es como si no hubieran desarrollado la capacidad de empujar, que es lo que naturalmente hace el bebé durante el parto vaginal. Económicamente, pueden esperar que el dinero llegue sin esfuerzo, que los negocios funcionen solos, que alguien más haga el trabajo duro. Un aspecto particular de la cesárea programada es que muchas veces está relacionada con el miedo. Miedo de la madre al parto natural, miedo del médico a las complicaciones, miedo del sistema a la imprevisibilidad del proceso natural. Ese miedo puede quedar grabado en el bebé y manifestarse después como ansiedad generalizada, como una sensación de que el mundo es peligroso y que es mejor evitar enfrentar las cosas directamente. El trabajo sanador para estas personas incluye recuperar la conexión con su propio poder de lucha, hacer actividades físicas que involucren esfuerzo sostenido, atravesar desafíos de manera consciente, experimentar la satisfacción de lograr algo a través del propio empeño. También puede ser muy poderoso simular simbólicamente el paso por el canal de parto, a través de técnicas como el renacimiento o la respiración holotrópica, siempre bajo supervisión de profesionales calificados. Capítulo 10. El parto con fórceps o ventosas. Ahora vamos a explorar el nacimiento instrumentado, es decir, cuando se utilizan fórceps o ventosas para ayudar al bebé a salir del canal de parto. ¿En qué situaciones se usan estos instrumentos? Generalmente, cuando el bebé ya está muy avanzado en el canal de parto, como para hacer una cesárea, pero no logra salir por sí mismo. Puede estar atascado, puede estar en una mala posición, puede haber sufrimiento fetal que requiere que el nacimiento se acelere. Entonces, el médico utiliza los fórceps, una especie de pinzas que sujetan la cabeza del bebé, o la ventosa, un dispositivo de succión, para ayudar a extraerlo. La experiencia para el bebé es muy particular. Está intentando nacer, está haciendo el esfuerzo, pero no puede completar el proceso por sí mismo. De pronto, algo externo lo agarra, literalmente lo toma de la cabeza y lo saca. La sensación puede ser de ser arrancado, de ser jalado fuera de la situación. Las personas nacidas con fórceps o ventosas suelen desarrollar patrones muy reconocibles. Uno de los más comunes es la dificultad para aceptar ayuda. Aunque objetivamente la necesiten, sienten que deberían poder hacer las cosas por sí mismas. Hay una contradicción interna. Por un lado necesitan ayuda, por otro lado la resienten. Otro patrón frecuente es el miedo al dolor.
Los fórceps pueden ser dolorosos, pueden dejar marcas temporales en la cabeza del bebé. Esto puede grabarse como una asociación entre esfuerzo y dolor, entre avanzar y sufrir. De adultos, estas personas pueden evitar situaciones que impliquen cualquier tipo de incomodidad. Hay también una tendencia a sentir que me jalan fuera de las situaciones. Pueden iniciar proyectos con entusiasmo, pero sentir que algo externo siempre los saca de su curso, los desvía de su camino. La frase "nunca es suficiente" es muy común en estas personas. Por más que se esfuercen, sienten que no alcanzan, que no llegan, que algo falta. Esto puede manifestarse como perfeccionismo extremo o como sensación crónica de insuficiencia. En las relaciones de pareja pueden temer el contacto físico profundo. El primer contacto físico intenso que experimentaron fue doloroso, fue intrusivo. Eso puede generar resistencia a la intimidad corporal. Otro patrón interesante es la tendencia a sentir que la cabeza y el corazón están separados. Los fórceps presionan físicamente la cabeza, lo cual puede crear a nivel simbólico una desconexión entre el pensamiento y las emociones. Son personas muy racionales que pueden tener dificultad para conectar con sus sentimientos. En el trabajo, pueden ser muy buenos en situaciones donde necesitan ser rescatados, donde su rol es el de necesitar ayuda, pero les cuesta asumir roles de liderazgo o de autonomía completa. El camino sanador pasa por aprender a pedir y recibir ayuda sin resentirla. Reconocer que todos necesitamos ayuda a veces y que eso no nos hace menos capaces. También es importante trabajar la relación con el dolor y la incomodidad, aprendiendo a tolerar pequeñas dosis sin huir de ellas y muy especialmente reconectar la cabeza con el corazón, integrando pensamiento y emoción en un todo coherente. Capítulo 11. El nacimiento con vueltas de cordón umbilical. Uno de los tipos de nacimiento que genera patrones más profundos es aquel donde el bebé nace con el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello, lo que médicamente se conoce como circular de cordón. Tratemos de imaginar lo que experimenta el bebé en esta situación. El cordón umbilical ha sido durante 9 meses su fuente de vida, el canal a través del cual recibía oxígeno y nutrientes. Y de pronto, durante el proceso de nacimiento, ese mismo cordón se convierte en una amenaza. Al estirarse durante el descenso por el canal de parto, el cordón aprieta el cuello, restringiendo el flujo de sangre, generando una sensación de asfixia. El mensaje que graba el inconsciente es paradójico y muy poderoso. Lo que me da la vida también puede matarme. O también, si avanzo hacia la vida, me ahogo. Este tipo de nacimiento suele generar patrones relacionados con la ambivalencia hacia la vida. Las personas pueden tener una relación amor-odio con la existencia. Por un lado quieren vivir, por otro lado hay algo que las empuja hacia situaciones de peligro, hacia los límites, hacia las crisis. Una manifestación muy común es la tendencia a crear situaciones que amenazan la vida. Pueden ser deportes extremos, conductas de riesgo, adicciones, relaciones violentas. Es como si inconscientemente buscaran recrear esa sensación de estar al borde, de poder morir en cualquier momento. Hay también una fuerte sensación de asfixia en diferentes áreas de la vida. Pueden sentirse ahogados en sus relaciones, ahogados en su trabajo, ahogados por las responsabilidades. La sensación de "esto me está matando" aparece frecuentemente, incluso en situaciones que objetivamente no son tan graves. En las relaciones de pareja hay una dinámica particular. La intimidad, que debería ser algo nutritivo y que da vida, como el cordón umbilical, se experimenta como algo peligroso que puede destruirlos. Pueden acercarse mucho a su pareja y luego necesitar alejarse bruscamente,
sintiéndose estrangulados por la cercanía. Las corbatas, bufandas o collares pueden generar incomodidad física. Algunas personas con este tipo de nacimiento no soportan nada alrededor del cuello. Económicamente, puede haber una dificultad para ganarse la vida de manera autónoma. El mensaje inconsciente, si salgo adelante me ahogo, puede sabotear los intentos de independencia financiera. Pueden permanecer dependiendo de otros, estudiando eternamente, recibiendo ayuda externa que les impide tener que ganarse la vida por sí mismos. Hay un aspecto transgeneracional importante a explorar cuando alguien nació con vuelta de cordón. En el árbol familiar suelen encontrarse historias de ahogos, ahorcamientos, asfixias, ya sean literales o simbólicos. Alguien que murió ahogado, alguien que fue ahorcado, alguien que vivió una situación de asfixia emocional o económica. El cordón enrollado puede ser la expresión de esa memoria familiar no resuelta. El trabajo de sanación para estas personas es delicado y profundo. Necesitan reconciliarse con la vida, reconocer que es posible avanzar sin ahogarse, que la intimidad puede ser nutritiva sin ser destructiva. También es importante explorar el árbol genealógico para identificar y sanar las memorias de asfixia que pueden estar en el linaje. A nivel práctico, aprender técnicas de respiración puede ser muy terapéutico. Recordar al cuerpo que puede respirar libremente, que el aire está disponible, que no hay peligro de asfixia. La práctica de yoga, meditación y otras disciplinas que trabajan con la respiración consciente pueden ser especialmente beneficiosas. Capítulo 12. El parto de nalgas o podálico. Pasemos ahora a examinar el nacimiento de nalgas o podálico, que es cuando el bebé nace con las nalgas o los pies primero en lugar de con la cabeza. La posición normal para nacer es la cefálica, con la cabeza hacia abajo. Durante las últimas semanas del embarazo, la mayoría de los bebés se colocan en esta posición de manera instintiva, pero algunos bebés no lo hacen. Permanecen con la cabeza arriba y las nalgas o los pies hacia el canal de parto. ¿Por qué un bebé se queda en posición de nalgas? Desde la perspectiva de la biodescodificación, puede haber varias razones. Una muy común es que el bebé percibe rechazo relacionado con su sexo. Si los padres esperaban un niño y es niña, o viceversa, el bebé puede girarse como si quisiera mostrar primero su identidad sexual, como diciendo, miren, soy niño o niña, acéptenme como soy. Otra posibilidad es que el bebé quiera huir de la situación intrauterina. Los pies hacia abajo pueden representar el deseo de salir corriendo, de escapar de un ambiente que se percibe como hostil. Las personas que nacieron de nalgas suelen desarrollar patrones relacionados con la identidad y con hacer las cosas al revés. Pueden sentir que nunca encajan del todo, que siempre son diferentes, que hacen las cosas de manera no convencional. Hay una tendencia a empezar por el final, a ir en contra de la corriente, a hacer las cosas de la manera más difícil. Pueden tener éxito precisamente porque encuentran caminos alternativos, pero también pueden sentirse frustrados por no poder hacer las cosas de la manera normal. En las relaciones de pareja puede haber confusión con la propia identidad o con la identidad de género. No necesariamente homosexualidad, pero sí una cierta flexibilidad o cuestionamiento respecto a los roles tradicionales de género. Si el nacimiento de nalgas estuvo relacionado con rechazo por el sexo, puede haber una necesidad crónica de demostrar el propio valor, de ser reconocido, de ganarse la aceptación. Estas personas pueden volverse muy exitosas en su afán de probar que merecen estar aquí, pero ese éxito puede no traerles satisfacción porque nace de una herida de rechazo. La frase "hacer las cosas de culo" puede resonar con estas personas. Sienten que sus proyectos nunca salen como los habían planeado,
que siempre terminan dando vueltas, que el camino directo no es para ellos. El trabajo sanador pasa por aceptar la propia manera de ser y de hacer las cosas. No todos tenemos que funcionar igual. Ser diferente no significa ser defectuoso. También es importante sanar cualquier herida relacionada con el rechazo por el género, reconciliándose con la propia identidad sexual y reconociendo que es perfecta tal como es. Capítulo 13. El parto muy rápido. Consideremos ahora el parto extremadamente rápido, también llamado parto precipitado, que ocurre cuando todo el proceso de parto, desde las primeras contracciones hasta el nacimiento, dura menos de 2 o 3 horas. ¿Qué ocurre en un parto muy rápido? No hay tiempo para la preparación gradual. Las contracciones son muy intensas desde el principio. El bebé es expulsado casi violentamente. En algunos casos, no da tiempo de llegar al hospital y el bebé nace en el auto, en la calle o en casa. Desde la perspectiva del bebé, la experiencia es de rapidez extrema. En un momento estaba tranquilo en el útero y al siguiente ya está afuera. No hubo tiempo de adaptarse, de prepararse, de hacer el duelo por el mundo intrauterino. Las personas que nacieron muy rápido tienden a repetir este patrón en sus vidas. Hacen todo rápido. Hablan rápido, comen rápido, trabajan rápido, deciden rápido. Pueden ser muy eficientes en ambientes que requieren velocidad, pero también pueden cometer errores por no tomarse el tiempo de reflexionar. Hay una tendencia a tener muchas ideas a la vez, a querer hacer muchas cosas simultáneamente, a aburrirse con los procesos lentos. Pueden iniciar muchos proyectos, pero abandonarlos rápidamente cuando la novedad desaparece. En las relaciones de pareja pueden enamorarse muy rápido y desenamorarse con la misma velocidad. Las relaciones pueden ser intensas pero breves. Hay dificultad para el compromiso a largo plazo porque todo lo que implica tiempo les resulta tedioso. A nivel de salud puede haber problemas relacionados con la velocidad del metabolismo. Hipertiroidismo es una patología que se asocia con este tipo de nacimiento. También pueden presentar ansiedad, hiperactividad, dificultad para relajarse. El mensaje inconsciente es: ser rápido me salvó la vida, y esa creencia se convierte en un programa automático que aplican a todas las áreas de su existencia. El trabajo de sanación implica aprender a ir más lento. Esto puede ser muy incómodo al principio porque la lentitud se experimenta como peligro, pero gradualmente el sistema nervioso puede ir aprendiendo que está bien tomarse tiempo, que no todo es urgente, que la pausa no significa la muerte. Prácticas como la meditación, el yoga suave, los paseos sin destino pueden ser muy terapéuticas. También comer lentamente, hablar más pausadamente, aprender a disfrutar el proceso sin estar siempre enfocados en el resultado. Capítulo 14. El parto muy lento. En el polo opuesto del parto rápido encontramos el parto muy lento, también llamado parto prolongado, que dura muchas horas, a veces incluso días. En este tipo de parto, las contracciones son débiles o irregulares. La dilatación avanza muy lentamente. El bebé desciende de manera casi imperceptible. Todo el proceso se alarga mucho más allá de lo esperado. Para el bebé, la experiencia es de espera interminable. Está intentando nacer, pero algo lo retiene. Cada avance es pequeño y cuesta mucho esfuerzo. La frase «nacer es difícil» queda grabada profundamente. Las personas que nacieron en partos muy lentos tienden a desarrollar patrones de lentitud y pereza. No es que sean incapaces de hacer las cosas, sino que les cuesta mucho arrancar y mucho más mantener el impulso. Todo les lleva más tiempo del que le lleva a los demás. Hay una tendencia a la procrastinación,
a dejar las cosas para después, a no sentir urgencia. Pueden llegar tarde a las citas, entregar trabajos fuera de plazo, tardar años en tomar decisiones que otros toman en semanas. El mensaje inconsciente es: nacer despacio me salvó la vida. Y eso se traduce en una resistencia a la velocidad, una desconfianza hacia la prisa, una preferencia por el ritmo pausado. En las relaciones de pareja pueden tardar mucho en comprometerse, en avanzar, en tomar los siguientes pasos. Esto puede generar frustración en parejas que tienen ritmos más rápidos. Económicamente, los resultados también llegan lentamente. No son personas que se hagan ricas de la noche a la mañana. Su éxito, cuando llega, es el resultado de años y años de trabajo constante, pero pausado. A nivel de salud, puede haber una tendencia al hipotiroidismo, a la baja energía, al sobrepeso por metabolismo lento. También puede haber estreñimiento y otros problemas relacionados con procesos lentos del organismo. El trabajo de sanación no consiste en convertirse en una persona rápida, sino en encontrar un equilibrio. Aprender a acelerar cuando es necesario, a respetar plazos cuando son importantes, a no dejar que la lentitud sabotee oportunidades. También es importante reconocer las ventajas de la lentitud, la profundidad, la constancia, la capacidad de sostener esfuerzos a largo plazo. Tercera parte: impacto del nacimiento en áreas específicas de la vida. Capítulo 15: el nacimiento y la economía. Ahora vamos a explorar cómo el tipo de nacimiento afecta específicamente nuestra relación con el dinero y la economía. Esta conexión puede parecer sorprendente al principio, pero cuando la entendemos se vuelve muy clara. El nacimiento es nuestra primera experiencia de ganarnos la vida. Literalmente, tuvimos que esforzarnos para salir del útero, para respirar por primera vez, para sobrevivir fuera del cuerpo materno. La manera en que vivimos esa primera ganancia de la vida establece un patrón para todas las ganancias posteriores. Si tu nacimiento fue fluido y natural, probablemente tengas una relación más relajada con el dinero. Confías en que los recursos van a llegar, no te agobias demasiado por las finanzas, tienes una sensación básica de que el universo te provee. Si naciste prematuramente, puedes sentir que el dinero siempre llega antes de que estés preparado para manejarlo, o que nunca tienes suficiente tiempo para generar los recursos que necesitas. Puede haber una sensación de urgencia financiera constante. Si naciste tardíamente, puedes tener dificultad para dar el paso hacia nuevas oportunidades económicas. Te quedas demasiado tiempo en trabajos que ya no te sirven. No te animas a pedir aumentos. Evitas los riesgos que podrían traerte mayores ganancias. Si tu parto fue inducido, puedes esperar que otros generen los recursos por ti. Puede costarte tomar la iniciativa de emprender, de invertir, de buscar activamente mejores oportunidades económicas. Si tu parto fue bloqueado y terminó en cesárea de urgencia, probablemente tengas dificultad para cerrar negocios, para concretar ventas, para cobrar lo que te deben. Los proyectos económicos empiezan bien, pero no llegan a su conclusión exitosa. Si naciste por cesárea programada, puedes esperar que el dinero llegue sin esfuerzo. Cuando la realidad te muestra que ganarse la vida requiere trabajo, puedes sentirte abrumado o injustamente tratado. Si naciste con forceps, puedes resentir que otros ganen dinero a costa tuya, que te arranquen lo que has ganado, que dependas de ayuda externa para tus finanzas. Si naciste con vuelta de cordón, puedes tener una dificultad profunda para ser financieramente autónomo. La frase ganarse la vida puede resonar literalmente como peligrosa, porque para ti nacer, ganar la vida, estuvo asociado con asfixia. Entender estas conexiones no significa que estés condenado a repetir estos patrones toda tu vida. Al contrario,
La conciencia es el primer paso para transformar. Una vez que reconoces cómo tu nacimiento ha estado afectando tu relación con el dinero, puedes empezar a hacer correcciones conscientes. Te invito a que reflexiones. ¿Cuál es tu patrón económico principal? ¿Te cuesta generar dinero, conservarlo, hacerlo crecer? ¿Hay algo en tu tipo de nacimiento que pueda explicar ese patrón? Esta reflexión puede ser el inicio de una transformación profunda en tus finanzas. Capítulo 16. El nacimiento y las relaciones de pareja. Pasemos ahora a examinar cómo el nacimiento afecta nuestras relaciones de pareja. Esta es quizás una de las áreas donde los patrones de nacimiento se manifiestan con mayor claridad. El nacimiento es nuestra primera experiencia de separación de la madre. Durante 9 meses estuvimos fusionados con ella, conectados a través del cordón umbilical, compartiendo su cuerpo, su sangre, sus emociones, y de pronto, en el parto, esa unión se rompe. Nos convertimos en seres separados, independientes, solos. Esta primera experiencia de separación establece el modelo para todas las separaciones e uniones posteriores. La manera en que nos separamos de nuestra madre en el nacimiento influye en cómo nos unimos y separamos de nuestras parejas. Si tu nacimiento fue fluido, probablemente puedas entrar y salir de las relaciones con cierta naturalidad. Sabes unirte sin fusionarte, separarte sin destruirte. Tienes una capacidad básica para el vínculo saludable. Si naciste prematuramente, puedes tener dificultad para madurar emocionalmente en las relaciones. Puede haber una parte de ti que sigue siendo ese bebé inmaduro que salió antes de tiempo. Las relaciones pueden ser muy intensas, pero también muy frágiles. Si naciste tardíamente, puedes tardar mucho en comprometerte, en dar los pasos que avanzan la relación, en abandonar la soltería o salir de relaciones que ya no funcionan. Si tu parto fue inducido, puede que no seas tú quien elige a tu pareja, sino que esperes a ser elegido. Y una vez en la relación, puedes sentirte atrapado porque no fue tu decisión entrar. Si tu parto fue bloqueado, puedes sabotear las relaciones justo cuando están por consolidarse. El miedo a completar el proceso puede llevarte a generar conflictos antes del matrimonio, antes de la convivencia, antes de los grandes compromisos. Si naciste por cesárea, puedes tener dificultad para luchar por las relaciones, para defender tu territorio, para establecer límites claros con tu pareja. Si naciste con fórceps, puedes temer la intimidad física, necesitar espacio, sentir que tu pareja te controla o te manipula. Si naciste con vuelta de cordón, la intimidad puede sentirse como asfixia. Puedes acercarte mucho y luego necesitar alejarte bruscamente, en un patrón de acercamiento-alejamiento que confunde a tus parejas. Si naciste de nalgas, puedes tener dificultades con los roles tradicionales de género o sentir que siempre haces las cosas al revés en tus relaciones. El patrón de pareja no está determinado solo por el nacimiento, por supuesto. Hay muchos otros factores que influyen, pero conocer cómo tu nacimiento pudo haber establecido ciertos patrones puede darte una claridad muy valiosa para entender tus dinámicas relacionales. ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu vida amorosa? ¿Hay algo que se repite una y otra vez en tus relaciones? Tomar conciencia es el primer paso. El siguiente es trabajar activamente para transformar los patrones que no te sirven. Capítulo 17. El nacimiento y el trabajo. Exploremos ahora la conexión entre el nacimiento y el ámbito laboral. El trabajo es el lugar donde manifestamos nuestra capacidad de producir, de aportar valor, de ganarnos la vida, y todas esas capacidades están profundamente influenciadas por nuestra experiencia de nacimiento. El parto es en cierto sentido nuestro primer trabajo.
el trabajo de nacer. El bebé no es un pasajero pasivo durante el parto, es un participante activo que empuja, se gira, se adapta, se esfuerza por salir. La manera en que hicimos ese primer trabajo influye en cómo hacemos todos los trabajos posteriores. Si tu nacimiento fue fluido, probablemente tengas una relación saludable con el trabajo. Puedes esforzarte sin agotarte, rendir sin forzarte, producir sin sacrificarte. El trabajo fluye naturalmente como parte de tu vida. Si naciste prematuramente, puedes sentir que nunca estás lo suficientemente preparado para tus responsabilidades laborales. El síndrome del impostor puede ser muy fuerte en ti. También puedes tener tendencia a abandonar trabajos antes de consolidarte en ellos. Si naciste tardíamente, puedes quedarte demasiado tiempo en trabajos que ya no te sirven. La inercia laboral puede ser muy fuerte. Te cuesta dar el paso hacia nuevas oportunidades, aunque sepas que las actuales ya no funcionan. Si tu parto fue inducido, puedes tener dificultad para iniciar tareas por ti mismo. Necesitas que alguien te diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Pero una vez que recibes la dirección, puedes ser muy eficiente. Si tu parto fue bloqueado, puedes ser excelente para iniciar proyectos, pero tener dificultad para concluirlos. Los trabajos quedan a medias, los reportes sin terminar, los objetivos sin alcanzar. Si naciste por cesárea, puede costarte el esfuerzo sostenido. Te abrumas ante las dificultades, buscas atajos, esperas que otros hagan el trabajo duro. Si naciste con fórceps, puedes tener una relación de amor-odio con la ayuda laboral. La necesitas pero la resientes. Puedes ser buen colaborador pero mal líder, o viceversa. Si naciste con vuelta de cordón, trabajar de manera autónoma puede sentirse peligroso. Puedes preferir trabajos dependientes, empleos seguros, situaciones donde otros asuman la responsabilidad final. Conocer estos patrones puede ayudarte a elegir trabajos más adecuados para ti, a entender tus fortalezas y debilidades laborales, a trabajar conscientemente en las áreas que te cuestan. Capítulo 18. El nacimiento y la salud. La conexión entre el nacimiento y la salud es quizás la más documentada por la investigación médica convencional. Cada vez hay más evidencia científica de que lo que ocurre durante el parto tiene efectos a largo plazo en la salud física y mental de la persona. Desde la perspectiva de la biodescodificación, las enfermedades no son casuales. Son expresiones del inconsciente, maneras en que el cuerpo habla cuando la mente no puede procesar algo. Y muchas veces, lo que el cuerpo está expresando tiene sus raíces en la experiencia del nacimiento. Por ejemplo, las personas que nacieron con parto muy rápido tienen mayor tendencia a desarrollar problemas de tiroides, especialmente hipertiroidismo. El metabolismo acelerado del nacimiento se perpetúa como un patrón fisiológico. Las personas que nacieron con parto muy lento tienen mayor tendencia al hipotiroidismo, al metabolismo lento, a la retención de líquidos, al sobrepeso. Las personas que nacieron con vuelta de cordón pueden desarrollar problemas en la zona del cuello, tiroides, amígdalas, garganta. También pueden tener tendencia a enfermedades respiratorias relacionadas con esa experiencia original de asfixia. Las personas que nacieron con fórceps pueden tener problemas en la cabeza, migrañas, dolores de cuello, problemas mandibulares. La zona que fue presionada durante el nacimiento queda marcada y puede manifestar síntomas décadas después. Las personas que nacieron prematuramente pueden tener sistemas inmunológicos más frágiles, mayor sensibilidad al estrés, dificultad para regular sus emociones. Las personas que nacieron por cesárea, al no haber atravesado el canal de parto, no recibieron la estimulación que ese paso proporciona al sistema nervioso y al sistema inmune. Esto puede manifestarse como mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades,
especialmente respiratorias y alérgicas. Por supuesto, no todas las personas con un determinado tipo de nacimiento desarrollan estas patologías. Hay muchos factores que influyen en la salud, pero conocer estas tendencias puede ayudarnos a cuidar especialmente las áreas más vulnerables de nuestro organismo. También es importante recordar que la sanación del trauma de nacimiento puede tener efectos positivos en la salud física. Cuando el inconsciente procesa y resuelve lo que quedó atrapado durante el parto, el cuerpo puede soltar síntomas que había estado cargando durante años. Capítulo 19. El nacimiento y los miedos. Los miedos que nos acompañan en la vida adulta muchas veces tienen sus raíces en la experiencia del nacimiento. El parto es potencialmente la primera experiencia de terror que vivimos como seres humanos. Y ese terror original puede ramificarse en múltiples miedos específicos. Si tu nacimiento involucró peligro de muerte, puedes tener un miedo básico a morir que se activa en situaciones que otros considerarían normales. Puedes ser muy ansioso, estar constantemente alerta, percibir peligros donde no los hay. Si durante tu nacimiento sentiste asfixia, puedes tener miedo a los espacios cerrados, a las multitudes, a todo lo que limite tu respiración. La claustrofobia es común en personas que nacieron con vuelta de cordón o en partos muy prolongados. Si tu nacimiento fue muy doloroso, puedes tener un miedo generalizado al sufrimiento que te lleva a evitar cualquier situación potencialmente incómoda. Esto puede limitarte mucho en la vida. Si necesitaste ayuda externa para nacer, puedes tener miedo a estar solo, miedo a enfrentar las situaciones sin apoyo, miedo a la autonomía. Si tu parto fue inducido, puedes tener miedo a tomar decisiones, miedo a equivocarte, miedo a las consecuencias de tus acciones. Si naciste prematuramente, puedes tener miedo a no estar preparado, miedo a no saber suficiente, miedo a que te descubran como incompetente. Si naciste tardíamente, puedes tener miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a abandonar lo familiar. Reconocer el origen de nuestros miedos no los hace desaparecer automáticamente, pero sí nos permite relacionarnos con ellos de una manera diferente. En lugar de pensar, soy miedoso, podemos pensar, tengo un miedo que viene de mi nacimiento y que puedo trabajar para transformar. El trabajo con los miedos relacionados con el nacimiento puede incluir terapias específicas como EMDR, hipnoterapia, terapias corporales, constelaciones familiares o técnicas de respiración. Lo importante es abordarlos con compasión hacia uno mismo, entendiendo que estos miedos tuvieron un sentido original de protección y supervivencia. Cuarta parte, integración de los patrones familiares. Capítulo 20. El nacimiento en el contexto transgeneracional. Hasta ahora hemos hablado del nacimiento como una experiencia individual, pero el Dr. Salomon Selam nos recuerda constantemente que ninguna experiencia es realmente individual. Todo lo que nos ocurre está conectado con la historia de nuestro sistema familiar. Tu nacimiento no ocurrió en el vacío, ocurrió en un contexto familiar específico, con memorias transgeneracionales que venían de generaciones atrás, con conflictos no resueltos que buscaban expresarse a través de ti. Por ejemplo, si en tu árbol genealógico hay historias de partos difíciles, de bebés que murieron al nacer, de madres que fallecieron en el parto, es muy probable que tu propio nacimiento haya activado esas memorias familiares. Tu madre, consciente o inconscientemente, puede haber tenido miedo de que la historia se repitiera, y ese miedo puede haber influido en cómo transcurrió tu parto. Si naciste con vuelta de cordón, vale la pena investigar si en tu familia hubo historias de ahogos, ahorcamientos o asfixias de cualquier tipo.
A veces estas memorias se transmiten de generación en generación hasta que alguien las trae a la conciencia y las resuelve. Si tu parto fue bloqueado, puede haber en tu linaje historias de proyectos truncados, de metas no alcanzadas, de muertes prematuras que cortaron procesos en curso. El síndrome del yacente, que el Dr. Selam ha descrito extensamente en sus libros, es un ejemplo perfecto de cómo el nacimiento puede estar conectado con las memorias familiares. Un yacente es una persona que nació para representar a alguien que murió antes de que ella naciera. Es un sutil hijo de reemplazo que, sin saberlo, vive la vida del difunto en lugar de vivir su propia vida. Los yacentes suelen nacer en fechas significativas relacionadas con el difunto que representan, en el aniversario de su muerte, en su cumpleaños, 9 meses después de su fallecimiento. Y su vida está marcada por una sensación profunda de no vivir su propia vida, de estar cumpliendo una misión que no eligieron, de cargar con una tristeza que no les pertenece. Explorar la dimensión transgeneracional del nacimiento puede abrir puertas muy importantes para la sanación. Cuando entendemos que nuestros patrones no son solo nuestros, sino que vienen de mucho más atrás, podemos dejar de sentirnos tan responsables de ellos y empezar a verlos con más compasión. También podemos hacer el trabajo de sanar no solo para nosotros, sino para todo el linaje. Cuando tomamos conciencia de una memoria transgeneracional y la procesamos, estamos liberando a las generaciones futuras de tener que cargar con ella. Es un acto de amor hacia nuestros ancestros y hacia nuestros descendientes. Capítulo 21. El proyecto Sentido de la Madre. Para comprender completamente tu nacimiento, es fundamental entender qué estaba viviendo tu madre durante el embarazo y en el momento del parto, porque tú, como bebé, estabas grabando todas sus emociones, todos sus miedos, todos sus deseos. El Dr. Selam insiste en la importancia de investigar el proyecto Sentido Materno. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Fue deseado o no deseado? ¿Hubo conflictos con la pareja? ¿Hubo problemas económicos? ¿Hubo muertes en la familia? ¿Hubo amenazas de aborto? ¿Qué emociones predominantes vivió tu madre durante esos 9 meses? Todas esas experiencias maternas quedaron grabadas en ti como información inconsciente que después influye en tu vida adulta. Por ejemplo, si tu madre vivió mucho miedo durante el embarazo, tú puedes haber heredado ese miedo como una sensación básica de inseguridad que te acompaña aunque no haya razones objetivas para sentirte inseguro. Si tu madre no te quería tener, si consideró abortar, si deseaba que fueras de otro sexo, esas experiencias dejaron marcas que pueden manifestarse como problemas de autoestima, sensación de no merecer estar aquí, dificultad para ocupar tu lugar en el mundo. Si durante tu gestación hubo conflictos graves de pareja, puedes haber grabado un modelo de relación conflictiva que después repites en tus propias relaciones. Si hubo duelos durante el embarazo, muertes de personas cercanas, puedes haber llegado al mundo ya cargando una tristeza que no es tuya, pero que sientes como propia. Por eso es tan valioso hablar con tu madre, si es posible, y preguntarle cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, qué estaba pasando en su vida en ese momento. Muchas veces, esta información trae claridad inmediata sobre patrones que habían sido incomprensibles. Si tu madre ya no está o si no es posible hablar con ella sobre estos temas, hay otras formas de acceder a esa información. Otros familiares pueden tener datos. Los registros médicos a veces están disponibles. Y también hay técnicas terapéuticas que permiten acceder a las memorias preverbales de manera directa. Capítulo 22. Sanando las heridas del nacimiento. Llegamos ahora a la pregunta más importante. ¿Cómo podemos sanar las heridas del nacimiento? ¿Cómo podemos transformar los patrones que nos limitan y empezar a vivir de manera más libre y consciente?
Lo primero y más fundamental es la toma de conciencia. Todo este audiolibro está dedicado a ayudarte a entender cómo tu nacimiento pudo haber influido en tu vida. Esa comprensión por sí sola ya es sanadora. Cuando entendemos el origen de nuestros patrones, dejamos de sentirnos tan atrapados por ellos. Dejamos de pensar que hay algo mal con nosotros. Dejamos de culparnos por comportamientos que no podíamos controlar. El segundo paso es la aceptación. Aceptar que tu nacimiento fue como fue, que no puedes cambiarlo, que formó parte de tu historia. Esta aceptación no significa resignación, significa dejar de luchar contra la realidad de lo que ocurrió para poder enfocarte en lo que sí puedes cambiar, tu respuesta actual a esos eventos. El tercer paso es el trabajo consciente con los patrones específicos. Dependiendo de tu tipo de nacimiento, habrá ciertos ejercicios que serán más útiles que otros. Si tu patrón es la dificultad para concluir, practica conscientemente el cierre de ciclos. Empieza con cosas pequeñas y ve aumentando gradualmente. Si tu patrón es la urgencia, practica la lentitud deliberada. Oblígate a hacer las cosas con calma, aunque tu impulso sea correr. Si tu patrón es la dependencia, practica la autonomía. Toma decisiones por ti mismo, aunque sea incómodo. Si tu patrón es el miedo a la intimidad, practica el acercamiento gradual. Permite que otros entren en tu espacio poco a poco. Si tu patrón es la asfixia en las relaciones, practica el establecimiento de límites saludables que te permitan estar cerca sin sentirte ahogado. El cuarto paso puede incluir terapias específicas. Hay muchas modalidades terapéuticas que trabajan con las memorias del nacimiento. El renacimiento es una técnica que utiliza la respiración consciente para acceder a las memorias perinatales y procesarlas. La hipnoterapia puede llevar a la persona a revivir su nacimiento de manera segura y transformadora. Las constelaciones familiares pueden revelar las dinámicas transgeneracionales que influyeron en el parto. Las terapias corporales como la biodinámica o la osteopatía craneosacral pueden liberar tensiones físicas que quedaron del nacimiento. Si sientes que tu trabajo personal no es suficiente, te animo a buscar profesionales que se especialicen en este tipo de abordajes. No tienes que hacer todo solo. Buscar ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Quinta parte: meditaciones y ejercicios prácticos. Capítulo 23. Meditación de conexión con tu nacimiento. Ahora vamos a realizar juntos una meditación guiada que te ayudará a conectar con tu experiencia de nacimiento. Si estás conduciendo o haciendo alguna actividad que requiere atención, por favor deja esta meditación para otro momento. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar cómodo durante los próximos minutos. Comienza por encontrar una posición cómoda. Puede ser sentado o acostado, lo que prefieras. Cierra suavemente los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. No trates de cambiarla, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo de manera natural. Con cada respiración, permite que tu cuerpo se vaya relajando un poco más. Suelta la tensión de los hombros. Relaja los músculos de la cara. Deja que la mandíbula se abra ligeramente. Suelta cualquier rigidez en el vientre. Ahora quiero que te imagines retrocediendo en el tiempo. Imagina que puedes viajar hacia atrás por tu vida, pasando por todas las etapas que has vivido. Ves imágenes fugaces de tu vida adulta, de tu juventud, de tu adolescencia, de tu infancia. Sigues retrocediendo. Tienes 5 años, 3 años, 1 año. Eres un bebé pequeño. Sigues retrocediendo. Estás recién nacido. Acabas de llegar al mundo. Y ahora retrocedes un poco más
Estás en el momento del nacimiento, estás pasando por el canal de parto o estás siendo extraído del vientre de tu madre. Sea como sea que haya sido tu nacimiento, simplemente observa. No juzgues, no analices, solo permite que las sensaciones, las imágenes o las emociones que surjan estén ahí. ¿Qué sientes en tu cuerpo en este momento? ¿Hay alguna zona que esté tensa o incómoda? ¿Hay alguna emoción presente? Tal vez miedo, tal vez urgencia, tal vez paz, tal vez confusión. Lo que sea que surja está bien. Simplemente obsérvalo. Ahora imagina que puedes darle a tu yo bebé exactamente lo que necesitó en ese momento. Si necesitó más tiempo, dale tiempo. Si necesitó más calma, dale calma. Si necesitó ser recibido con amor, imagina manos amorosas que lo reciben. Si necesitó protección, imagina un espacio seguro que lo envuelve. Dile a ese bebé que eres tú viniendo del futuro. Todo está bien. Vas a sobrevivir, vas a crecer, vas a tener una vida. Yo soy la prueba de que lo lograste. Siente cómo esas palabras llegan al bebé. Siente cómo algo se suaviza, se relaja, se abre. Ahora imagina que ese bebé comienza a crecer rápidamente. Ves cómo se convierte en niño, en adolescente, en adulto joven. Y finalmente llega hasta ti, hasta la persona que eres hoy. El bebé y tú son la misma persona. Toda esa historia vive en ti. Con gratitud por esta conexión, comienza a traer tu atención de vuelta al presente. Siente tu cuerpo en el lugar donde estás. Siente el contacto con la superficie que te sostiene. Escucha los sonidos del ambiente. Cuando estés listo, abre suavemente los ojos. Tómate un momento antes de moverte. Si quieres, puedes escribir lo que experimentaste durante esta meditación. Capítulo 24. Ejercicio de reprogramación consciente. Además de la meditación, hay ejercicios prácticos que puedes hacer para empezar a reprogramar los patrones de tu nacimiento. Aquí te propongo uno muy sencillo, pero muy poderoso. Primero, identifica cuál es el patrón principal que crees que viene de tu nacimiento. Por ejemplo, siempre me cuesta terminar las cosas, o necesito que otros tomen decisiones por mí, o me siento ahogado en las relaciones. Ahora, formula la creencia opuesta, la que te gustaría tener. Por ejemplo, puedo completar proyectos con facilidad, o tomo mis propias decisiones con confianza, o me siento libre y conectado en mis relaciones. Durante los próximos 21 días vas a hacer algo muy simple pero muy efectivo. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, vas a repetir mentalmente tu nueva creencia 3 veces. Y cada noche, antes de dormirte, vas a repetirla otras 3 veces. Pero no basta con repetirla como un robot, necesitas sentirla. Mientras la repites, imagina que ya es verdad. Imagina situaciones donde esa nueva creencia se manifiesta. Siente en tu cuerpo cómo se sentiría vivir desde esa nueva creencia. Este ejercicio funciona porque está hablando directamente al inconsciente en los momentos donde éste es más receptivo, justo al despertar y justo antes de dormir. Con la repetición y la emoción asociada, la nueva creencia empieza a instalarse y a competir con la creencia antigua. No esperes resultados inmediatos. El inconsciente ha estado funcionando con la creencia antigua durante décadas. Necesita tiempo para cambiar, pero si eres constante, después de 21 días empezarás a notar pequeños cambios.
Después de 3 meses, los cambios serán más evidentes y después de un año, la nueva creencia habrá echado raíces profundas. Capítulo 25. Rituales de sanación del nacimiento. Los rituales tienen un poder especial para comunicarse con el inconsciente. Aquí te propongo un ritual que puedes realizar para sanar simbólicamente tu experiencia de nacimiento. Elige un momento donde puedas estar solo y sin interrupciones durante al menos 1 hora. Crea un espacio sagrado. Puedes encender una vela, poner música suave, tener elementos que te conecten con la naturaleza como plantas o piedras. Antes de comenzar, escribe en un papel la historia de tu nacimiento tal como la conoces. Incluye todos los detalles que sepas, si fue natural o cesárea, si fue rápido o lento, si hubo complicaciones, cómo fue recibido el bebé que eras tú. Lee lo que escribiste en voz alta. Siente las emociones que surgen. Permítete llorar si es necesario, enojarte si es necesario, sentir miedo si es necesario. Todas las emociones son válidas. Ahora, en otro papel, escribe la historia de tu nacimiento ideal. ¿Cómo habría sido el nacimiento perfecto para ti? Describe todos los detalles. Un parto fluido, sin dolor, con una madre tranquila y feliz, con brazos amorosos que te reciben, con tiempo para adaptarte, con toda la seguridad que necesitaste. Lee esta nueva historia en voz alta. Siéntela en tu cuerpo. Imagina que fue así, que eso fue lo que realmente ocurrió. Permite que esa sensación de nacimiento ideal se instale en ti. Finalmente, toma el papel con la historia original y de manera segura, quémalo. Mientras arde, di en voz alta: libero los patrones limitantes de mi nacimiento. Me doy permiso para vivir una nueva historia. Guarda el papel con la historia ideal. Puedes releerlo cuando necesites recordar que es posible sentirte seguro, bienvenido, amado desde el momento de tu llegada al mundo. Este ritual no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia la carga emocional que cargas respecto a tu nacimiento. Y eso, a su vez, puede cambiar los patrones que manifiestas en tu vida presente. Sexta parte: tipos adicionales de nacimiento. Capítulo 26. Nacimiento en incubadora. Algunos bebés después de nacer son separados inmediatamente de sus madres y colocados en incubadoras. Esto puede ocurrir por prematuridad, por bajo peso, por problemas respiratorios o por otras razones médicas. La experiencia del bebé en la incubadora es muy particular. Acaba de salir del útero, que era un lugar de contacto permanente con la madre, y de pronto se encuentra solo, en una caja de cristal, separado del calor y el olor maternos. Puede ser alimentado por sondas, tocado solo por manos enguantadas, observado a través de paredes transparentes. Las personas que pasaron tiempo en incubadora suelen desarrollar patrones relacionados con la separación y el aislamiento. Pueden sentirse diferentes a los demás, como si estuvieran separados por una barrera invisible. Pueden tener dificultad para recibir contacto físico, para pedir ayuda, para sentirse parte de un grupo. Hay también una sensación de ser observado, juzgado, evaluado. La incubadora tenía paredes transparentes. El bebé estaba expuesto a las miradas de médicos, enfermeras, familiares. Esto puede traducirse en una sensibilidad extrema a la opinión de los demás, en un miedo a ser visto y juzgado. La sensación de soledad puede ser profunda aunque estén rodeados de gente. Hay una parte que quedó sola en esa caja de cristal y que sigue sintiéndose sola aunque la realidad externa haya cambiado. El trabajo sanador para estas personas incluye aprender a recibir contacto, a pedir cercanía, a tolerar la intimidad. Puede ser muy terapéutico trabajar con terapias que incluyan el tacto,
como los masajes o las terapias corporales, siempre respetando el ritmo de cada persona. Capítulo 27. Gemelos y mellizos. El nacimiento de gemelos o mellizos tiene sus propias particularidades. Desde la concepción, estos bebés han compartido el espacio intrauterino con otro ser. Nunca estuvieron realmente solos, y esto genera una dinámica muy especial. Puede haber competencia por los recursos, el espacio, los nutrientes, la atención de la madre. Esta competencia intrauterina puede manifestarse después como dificultad para compartir, como necesidad de ganar, como sensación de que no hay suficiente para todos. También puede haber una dependencia extrema del otro. Si siempre hubo otro cuerpo cerca, la soledad puede sentirse como algo muy amenazante. Las personas que nacieron como gemelos o mellizos pueden tener dificultad para estar solas, para hacer cosas de manera independiente, para tener una identidad separada de la de su hermano o hermana. En algunos casos de gemelos, uno de los bebés no sobrevive. Puede morir durante el embarazo, durante el parto o poco después de nacer. El gemelo sobreviviente puede cargar con un duelo muy profundo, una sensación de haber perdido una parte de sí mismo, una culpa por haber sobrevivido cuando el otro no lo hizo. Este patrón es particularmente importante de explorar si hay indicios de que hubo un embarazo gemelar que no llegó a término. Muchas veces, un gemelo es reabsorbido en las primeras semanas de gestación sin que la madre lo sepa, pero el gemelo sobreviviente puede sentir esa pérdida a nivel celular. Capítulo 28. Nacimiento después de abortos o muertes perinatales. Si antes de ti hubo embarazos que no llegaron a término, ya sea por abortos espontáneos, abortos provocados o muertes perinatales, tu nacimiento puede estar cargado de significados especiales. Puedes haber llegado como hijo de reemplazo, como el bebé que vino a ocupar el lugar del que no pudo nacer. Esto genera una carga muy particular, la sensación de tener que vivir por dos, de ocupar un lugar que no es del todo tuyo, de no tener derecho a tu propia vida porque hay otro que debería estar ahí. También puede haber absorbido el miedo de tus padres. Después de perder un embarazo, los padres muchas veces viven el siguiente embarazo con mucha ansiedad. Ese miedo a que vuelva a ocurrir lo malo puede haber quedado grabado en ti como una sensación de peligro, de fragilidad, de que la vida es precaria. Si hubo abortos provocados antes de tu nacimiento, puedes tener una sensación inconsciente de haber sido el elegido entre varios que no tuvieron la oportunidad de nacer. Esto puede generar culpa, sensación de no merecer, dificultad para disfrutar de la vida. El trabajo sanador incluye honrar a los que no nacieron, darles un lugar en el sistema familiar, hacer el duelo por ellos. Cuando los no nacidos son reconocidos y llorados, los que sí nacieron pueden empezar a vivir más libremente su propia vida. Capítulo 29. El deseo del sexo opuesto. Un factor que puede complicar cualquier tipo de nacimiento es si los padres deseaban un bebé del sexo opuesto al que llegó. Si esperaban un niño y nació una niña, o viceversa, el bebé puede haber captado esa decepción desde el momento del nacimiento. Esta experiencia puede generar una profunda confusión con la propia identidad. La persona puede sentir que no está bien ser quien es, que debería ser diferente, que no cumple con las expectativas. Puede haber intentos de compensar siendo más masculina si esperaban un varón o más femenina si esperaban una mujer. También puede haber una búsqueda constante de aprobación, de demostrar el propio valor, de ganarse el amor que no fue dado incondicionalmente al nacer. En algunos casos, este rechazo inicial al sexo puede influir en la orientación sexual o en la identidad de género, aunque estas son áreas muy complejas donde intervienen múltiples factores.
El trabajo sanador incluye reconciliarse con el propio sexo, aceptar el cuerpo tal como es, soltar la necesidad de ser diferente para ser amado, afirmar, soy exactamente quien debía ser. Mi sexo es perfecto tal como es. Merezco amor por ser quien soy. Capítulo 30. El regalo de tu nacimiento. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos explorado cómo la manera en que llegaste al mundo pudo haber influido en múltiples áreas de tu vida. Hemos visto patrones, hemos identificado posibles orígenes, hemos propuesto caminos de sanación. Pero antes de cerrar, quiero invitarte a considerar una perspectiva adicional. Una perspectiva que puede parecer contradictoria con todo lo que hemos dicho, pero que en realidad lo complementa. Tu nacimiento, exactamente como fue, contenía un regalo. Incluso las dificultades, incluso las complicaciones, incluso el dolor, tenían algo para enseñarte, algo para fortalecerte, algo para darte. Las personas que nacieron prematuramente desarrollan la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas, de adaptarse rápidamente, de hacer mucho con pocos recursos. Las personas que nacieron tardíamente desarrollan paciencia, constancia, la capacidad de esperar el momento correcto. Las personas que nacieron con parto bloqueado desarrollan la capacidad de empezar proyectos con entusiasmo, aunque tengan que trabajar conscientemente en completarlos. Las personas que nacieron por cesárea desarrollan otras formas de fortaleza que no dependen de la lucha física. Las personas que nacieron con fórceps desarrollan la capacidad de pedir y recibir ayuda, de reconocer que no tienen que hacerlo todos solos. Las personas que nacieron con vuelta de cordón desarrollan una intensidad especial en la relación con la vida, una apreciación profunda de cada respiración. ¿Puedes ver los regalos que tu nacimiento te dio? ¿Puedes encontrar las fortalezas que desarrollaste precisamente porque tu nacimiento fue como fue? Esto no significa negar las dificultades o pretender que todo fue perfecto. Significa integrar la totalidad de la experiencia, reconocer las heridas y reconocer los regalos. Ambos son parte de tu historia. Ambos te han hecho quien eres. Tu nacimiento fue tu primera llegada, pero cada día tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Cada día puedes elegir cómo llegas al mundo, cómo ocupas tu espacio, cómo te relacionas con la vida. Si tu primer nacimiento fue difícil, puedes crear renacimientos simbólicos que sean fluidos y amorosos. Puedes empezar cada mañana con la intención de llegar al día con calma, con confianza, con la certeza de que eres bienvenido. Si tu primer nacimiento estuvo marcado por el miedo, puedes cultivar el valor día a día, en pequeñas dosis, hasta que el miedo pierda su poder sobre ti. Si tu primer nacimiento te dejó con la sensación de no merecer estar aquí, puedes recordarte cada día que tienes derecho a existir, que ocupas tu lugar con toda legitimidad, que el universo te necesita exactamente como eres. Tomar tu lugar en el mundo es un proceso continuo. No es algo que se logra de una vez para siempre. Es una práctica diaria de presencia, de afirmación, de aceptación de ti mismo. Y cuando te sientas pequeño, cuando te sientas indigno, cuando te sientas como ese bebé asustado que tuvo que luchar para sobrevivir, recuerda, sobreviviste, llegaste, estás aquí y eso en sí mismo es un milagro. Apéndice. Resumen de patrones según tipo de nacimiento. Parto natural y fluido. Patrones positivos, confianza básica en la vida, capacidad de fluir con los procesos, relación saludable con el esfuerzo. Posibles desafíos. Pueden subestimar las dificultades de otros, dar por sentado que todo será fácil. Parto prematuro. Patrones, sensación de no estar preparado
urgencia, inmadurez emocional, dificultad con el tiempo, desafíos en pareja, relaciones intensas pero frágiles, dependencia, desafíos económicos, urgencia financiera constante, salud, sistema inmune más frágil, sensibilidad al estrés. Parto tardío. Patrones, dificultad para iniciar, inercia, resistencia al cambio, desafíos en pareja, tardanza en comprometerse, quedarse en relaciones que no funcionan, desafíos económicos, quedarse en trabajos que no convienen, evitar riesgos. Salud, metabolismo lento, posible tendencia al sobrepeso. Parto inducido. Patrones, dificultad para iniciar por sí mismo, esperar que otros decidan, desafíos en pareja, no elegir sino ser elegido, resentimiento por sentirse atrapado, desafíos económicos, esperar que otros generen recursos, salud, dificultad para levantarse, baja iniciativa física, parto bloqueado con cesárea de urgencia. Patrones, bueno para empezar, malo para terminar, miedo a completar procesos, desafíos en pareja, sabotaje antes del compromiso final, desafíos económicos, dificultad para cerrar negocios, cobrar lo adeudado, salud, procesos que no se completan, curaciones que se estancan. Cesárea programada. Patrones, sensación de no haber nacido realmente, dificultad para luchar, desafíos en pareja, dificultad para establecer límites, defender territorio, desafíos económicos, esperar que el dinero llegue sin esfuerzo, salud, mayor vulnerabilidad inmunológica, problemas respiratorios. Parto con fórceps o ventosas. Patrones, dificultad para aceptar ayuda aunque la necesite, miedo al dolor, desafíos en pareja, temor al contacto físico, desconexión emocional, desafíos económicos, resentimiento hacia quienes ganan de su esfuerzo, salud, problemas de cabeza, cuello, mandíbula. Nacimiento con vuelta de cordón. Patrones, ambivalencia hacia la vida, sensación de asfixia, conductas de riesgo, desafíos en pareja, la intimidad se siente como asfixia, desafíos económicos, dificultad para la autonomía financiera, salud, problemas de cuello, garganta, respiratorios. Nacimiento de nalgas. Patrones, hacer las cosas al revés, no encajar, cuestionamiento de identidad, desafíos en pareja, confusión con roles de género, desafíos económicos, caminos no convencionales hacia el éxito, salud, variables según otras circunstancias del parto. Parto muy rápido. Patrones, hacerlo todo rápido, impaciencia, muchas ideas sin profundidad, desafíos en pareja, enamoramiento y desenamoramiento rápidos, desafíos económicos, ganancias rápidas, pérdidas rápidas, salud, hipertiroidismo, ansiedad, dificultad para relajarse. Parto muy lento. Patrones, lentitud, pereza, procrastinación, dificultad para iniciar, desafíos en pareja, tardanza en avanzar la relación, desafíos económicos, resultados que tardan en llegar, salud, hipotiroidismo, metabolismo lento, retención de líquidos. Nacimiento en incubadora. Patrones, aislamiento, dificultad para conectar, sensación de ser observado, desafíos en pareja, dificultad para la intimidad, miedo a la cercanía, desafíos económicos, sentirse separado del flujo de la abundancia, salud, posible sensibilidad al tacto, dificultad para recibir. Llegamos al final de este audiolibro, pero para ti puede ser el comienzo de una nueva etapa, una etapa de mayor conciencia sobre tus patrones, de mayor compasión hacia ti mismo, de mayor libertad para elegir cómo quieres vivir. Te invito a que tomes lo que te sirva de todo lo que hemos compartido
y dejes ir lo que no resuene contigo. No hay verdades absolutas en este campo. Hay perspectivas, hay posibilidades, hay invitaciones a la exploración. Si algo de lo que has escuchado te ha tocado profundamente, tal vez sea el momento de buscar apoyo profesional para continuar tu proceso de sanación. Hay terapeutas especializados en trabajo con el proyecto Sentido y las memorias de nacimiento que pueden acompañarte de manera personalizada. Si has identificado patrones que quieres cambiar, recuerda que la transformación es un proceso. Sé paciente contigo, celebra los pequeños avances. No te castigues por las recaídas, cada paso cuenta, por pequeño que sea. Y si quieres compartir tu experiencia, te invito a que escribas en los comentarios: mi tipo de nacimiento fue, y el patrón que reconozco es. Al compartir, no solo procesas tu propia experiencia, sino que también ayudas a otros que pueden sentirse identificados con tu historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu apertura, por tu valentía, por tu disposición a mirarte con honestidad. El camino de la sanación puede ser largo, pero nunca caminamos solos. Somos parte de una comunidad de seres humanos que buscan comprenderse, sanarse y vivir con mayor plenitud. Que tu próximo nacimiento, el de cada mañana cuando abres los ojos, sea suave, amoroso y lleno de posibilidades. Que puedas llegar al mundo una y otra vez con la confianza de que eres bienvenido. Que la huella de tu primer nacimiento se transforme en sabiduría y fortaleza, y que tu vida sea la expresión plena de quien realmente eres. Con gratitud y cariño me despido. Hasta el próximo encuentro.